Tiene la palabra la señora diputada Lucila de Ponti. Gracias, señor presidente. Bueno, para contextualizar un poco y también describir el diagnóstico que funda esta ley, que es una ley de emergencia social, pero que fundamentalmente es una ley de la economía popular que viene a poner sobre la mesa este debate y este paradigma que algunos venimos trabajando desde hace años, que es un diagnóstico que tiene que ver con nuestro país, con nuestra región, pero tiene que ver con las transformaciones en los modos de producción y de acumulación de capital que ha transitado el capitalismo en las últimas décadas en todo nuestro planeta, con algunas tendencias muy marcadas: la financiarización, la concentración económica, el aumento de la productividad basado en la tecnologización, los nuevos criterios organizacionales que tienden a racionalizar planteles de trabajadores, la externalización por muchas empresas de una parte de la producción, la tercerización, tendencias y transformaciones en el sistema productivo del capitalismo que se expresan también en transformaciones en el mundo del trabajo, en la estructura sociolaboral, en las formas de explotación y en las formas de trabajo, que nos ponen también frente a un interrogante o una reflexión que nos indica que la relación salarial clásica, aquella que constituyó y que dio forma a la sociedad salarial, donde la integración de la mayor parte de la clase trabajadora se encontraba garantizada por la inscripción en un estatuto del empleo, que no solo inscribía a los trabajadores, sino también a los pasivos, también a los inactivos, a sus familiares, digamos, al conjunto de la sociedad a través de la garantización de un piso mínimo de protecciones, de seguridad y de derechos que estaban garantizados por esta inscripción en el Estatuto del Salario. Esta es la sociedad que vemos que entra en crisis, que ya no forma parte de este capitalismo que muchos han llamado como un capitalismo de exclusión y que en nuestro país se ha manifestado también, y podemos hacer una historización que nos lleva a ver el corte que ha producido el cambio de modelo económico que representó la dictadura genocida de 1976, pero que se vio expresado de su forma más cruda en los 90 con el desmantelamiento de la matriz productiva de nuestro país, y que fue llevando a que una parte, un sector importante de la población económicamente activa hubiese quedado en condiciones sostenidas de exclusión del acceso al trabajo con derechos, y que nos fue llevando también a que la consolidación de estas nuevas formas de trabajo dieran forma a lo que llamamos economía popular, que no es una porción menor de la población económicamente activa, que hace más de 20 años que los indicadores oficiales de nuestro país nos señalan que la suma de los indicadores de desocupación y de subocupación no bajan del 25% de la población económicamente activa. Y nosotros queremos interrogar hoy acerca de cuál es la realidad de estos trabajadores, y queremos que dejemos de hablar en Argentina de los desocupados, que empecemos a hablar de trabajadores desempleados, de trabajadores que no pueden acceder o no se les permite acceder a un trabajo digno, entendido como un trabajo que les permita el acceso pleno a derechos. Y estos trabajadores muchas veces son ignorados o desconocidos por muchos de los que están aquí presentes, por una parte de la sociedad, pero forman parte de nuestra cotidianeidad. No hace falta más que mirar a nuestro alrededor para conocerlos y reconocerlos. Es la señora que limpia muchas de nuestras casas cuando no está en blanco, el pibe que le corta el pasto en el jardín, es el pibe también que te limpia el vidrio en una esquina o el que te cuida el auto a la salida de la cancha, el productor o el pequeño quintero que cosecha la verdura y que recibe 2 pesos por esa verdura que nosotros pagamos tan cara en los supermercados, el vendedor ambulante, el feriante, el artesano, los artesanos de esas ferias que engalanan nuestras ciudades para el turismo, pero que no son reconocidos como trabajadores, el cartonero que separa la basura reciclable para que podamos hablar de que tenemos ciudades verdes, el cooperativista que limpia los arroyos o que construye muchas de las viviendas que después muchos de ustedes le entregan a sus beneficiarios, la costurera de los talleres clandestinos que cosen ropa para las grandes marcas que después las venden a precios exorbitantes. Estas situaciones del trabajo están vigentes, forman parte de nuestra cotidianeidad, pero tienen una característica que las unifica, y es la situación de exclusión, la precarización que no les permite acceder a ningún tipo de derechos,
la informalidad que los excluye de todo acceso a institucionalidad, de todo amparo por parte de una normativa. Son trabajadores que están jurídicamente excluidos, pero que forman parte y son dependientes de las grandes cadenas de valor por las cuales muchas empresas o corporaciones y sectores económicos se benefician. Y como decíamos, no es una parte menor de nuestra población económicamente activa, de los trabajadores. Estamos hablando de entre un 25 y un 30% de los trabajadores argentinos que se encuentran excluidos del empleo formal, pero que son trabajadores, porque tenemos que empezar a hacernos cargo de que en Argentina, en nuestro país y en el mundo, cualquier persona, cualquier mujer o hombre que realice un esfuerzo, que realice una práctica laboral, que tiene un saber laboral y a partir de ella produce un esfuerzo que produce un valor y genera un ingreso que le permite su subsistencia y la reproducción de su familia, es un trabajador que merece tener el acceso a derecho, al igual que lo tienen el conjunto de trabajadores del sector formal. Y ese es el debate de fondo que queremos traer acá. Es el debate que configura una nueva cuestión social en nuestro país y que nos hace también interrogarnos acerca de la capacidad de nuestra normativa, de nuestras instituciones, de nuestro derecho laboral de regular el conjunto de las relaciones del trabajo. ¿Cuál es el sentido del derecho laboral si renuncia a esa pretensión de regular y proteger al conjunto de las situaciones del trabajo? Y en esto también tenemos que ser cuidadosos porque no queremos que este debate sea interpretado o que sea utilizado para aquellos que quieren abonar a una voluntad flexibilizadora del trabajo formal en Argentina, que es un trabajo y un derecho laboral que se ha conquistado a través de años de lucha. No estamos hablando de eso. No es lo mismo un trabajador que se encuentra informalizado en el marco de la economía formal, el cual debe ser regularizado por parte de sus patrones. Aquí estamos hablando de otro tipo de trabajadores, de otras relaciones del trabajo y de la necesidad de empezar a pensar como representantes de las instituciones argentinas en la necesidad de generar y de crear nuevas normativas y regulaciones que empiecen a amparar y a proteger las distintas formas del trabajo que hoy por hoy ya no se ubican solamente bajo la forma de la relación salarial clásica. Tenemos que ser capaces de pensar estas nuevas regulaciones para proteger a estos trabajadores, garantizando que exista un piso mínimo de derechos y garantías colectivas y jurídicas que estén amparadas por la institución, por la normativa y por la ley argentina. En este sentido, esta propuesta es un primer paso para empezar a dar ese debate, para abrir la puerta a ese debate que entendemos que tiene que ver con las posibilidades de construir también una Argentina más justa, de mayor inclusión, de mayor integración, con un piso de derechos mínimo para el conjunto de los ciudadanos. El objetivo de esta ley tiene que ver con achicar la brecha entre los distintos segmentos de la clase trabajadora, pero no perjudicando, deteriorando la situación de los trabajadores que se encuentran más arriba, sino mejorando la situación de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide social, de aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a ninguno de los derechos y protecciones que el trabajo debería brindarles. Es necesario que pensemos nuevas políticas públicas y que rompamos también algunas limitaciones del pensamiento de la política social que nos aíslan en el pensamiento de la política de lucha contra la pobreza o de la superación de la misma a través de la integración generada únicamente por el consumo, a través de la transferencia directa de ingresos. Nosotros queremos construir políticas públicas que nos permitan consolidar nuevos sujetos de derecho en tanto trabajadores, que son estos compañeros que deben ser reconocidos por la institucionalidad argentina. Este es el sentido de esta ley, que quiero hacer una breve descripción. En su segundo artículo, cuando nos explayamos o describimos el objetivo de esta ley, hablamos de los derechos mínimos que debe garantizar las instituciones que se crean, que son los derechos equivalentes a los que garantiza el salario mínimo vital y móvil para cualquier trabajador formal, y esto lo consideramos un salto cualitativo desde la naturaleza jurídica que van a empezar a tener estos trabajadores. Esta ley también propone la creación de un Consejo de la Economía Popular,
un consejo donde las organizaciones representativas del sector, las organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular van a tener representación en el diseño y en la planificación de las políticas públicas, y esto también nos parece un elemento fundamental, que los sujetos que son protagonistas de la ley sean también protagonistas en la implementación y en el diseño de las políticas que se van a llevar adelante para abordar su institucionalización o el acceso a derechos para esos trabajadores. Se crea también en este marco, en el marco del Consejo de la Economía Popular, el salario social complementario, que es una figura jurídica novedosa, que entendemos que es muy valiosa, que forma parte de un debate que trasciende a nuestro país, que formó parte de las declaraciones programáticas del último encuentro de movimientos populares que se llevó a cabo en el Vaticano, donde trabajadores de la economía popular de todo el mundo generaron algunas propuestas programáticas, y una de ellas era la creación del salario social complementario, y que tiene una importancia particular porque nos implica también que vamos a ir unificando y transformando el conjunto de programas sociales de empleo que existen en nuestro país bajo esta figura, para poder empezar a reconocer a estos trabajadores que ya de hecho realizan un trabajo, pero que deben ser acompañados por el Estado para poder alcanzar un ingreso mínimo que les garantice los derechos mínimos que necesita cualquier familia argentina para sobrevivir. Por otra parte, se crea también el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, lo cual es un elemento fundamental porque le da visibilidad a estos trabajadores, les da existencia para el Estado argentino a estos trabajadores en la condición de trabajadores, porque son argentinos y argentinas que existen para el Estado Nacional, porque votan, porque viven en una ciudad, porque consumen, porque pagan sus impuestos, pero no son reconocidos como trabajadores y por lo tanto no les son reconocidos sus derechos. Y este registro tiene el objetivo fundamental de generar que esos trabajadores y trabajadoras, que esos argentinos y argentinas empiecen a existir para el Estado Nacional como trabajadores y que sea reconocido su esfuerzo y valorizado a través del reconocimiento de los derechos que le corresponden. Y por supuesto esta ley también implica una asignación de recursos necesaria para poder llevar adelante este conjunto de políticas y también para ampliar la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hoy están incluidos en estos programas estatales, para llevarla a un piso que nos acerque más a ese conjunto de trabajadores y trabajadoras que estimamos cerca de los 3 millones y que necesitamos transitar un camino que nos permita dotarlos de institucionalidad y amparo legal al conjunto de ellos. Para terminar, quería referirme brevemente al proceso de construcción de esta ley. Así como el derecho laboral actual no nació de la cabeza de los expertos, no nació de las bancas, de la cabeza de los diputados sentados en sus bancas o encerrados en su oficina, sino que nació de la acción, del conflicto, de la negociación colectiva de los trabajadores que luchaban por convertirse en un sujeto social reconocido. Esta ley también fue construida por el sujeto social que la protagoniza. Fue construida desde la calle, fue construida a través de años de organización, de movilización, de trabajo colectivo, de esfuerzo solidario. Esta ley la escribieron los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la escribieron las organizaciones sociales, la escribieron los poetas sociales, como lo llamó Francisco. Y como muchos acá, yo soy una militante orgullosa del movimiento Evita y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y porque a esta ley la escribieron los trabajadores, quiero terminar citándolos a ellos, que un 1 de mayo, hace algunos años, escribieron unas palabras que me parece que son pertinentes. Este camino ya lo hemos iniciado, desde abajo y a los ponchazos, a mano y sin permiso. No fue la virtud, sino la necesidad la que nos llevó a juntar cartones, a recuperar fábricas, a defender nuestra tierra, a abrir mercados populares, a producir artesanías, a pelear por programas sociales, a crear miles de cooperativas. Somos los que frente a la miseria nos fuimos inventando algún laburo en la villa, en el barrio, en la calle, en el pedacito de tierra que nos dejaron. Somos los 5 millones de trabajadores y trabajadoras argentinos que no tenemos derechos laborales, que sobrevivimos hacinados en las barriadas populares,
que no somos tenidos en cuenta en las grandes decisiones nacionales. Somos lo que falta. Somos lo que falta porque sabemos que no hay justicia social si todos los trabajadores no tenemos poder ni derechos. Porque esta justicia no va a caer como maná del cielo. Porque no hay justicia social sin poder popular. El poder económico quiere hacernos creer que estamos de más. Les decimos, acá ninguno sobra, somos lo que falta, y que lo escuchen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.